La siguiente presentación correrá a cargo del doctor José Martínez Zorgado, Pepe Martínez Zorgado. Pepe nos va a presentar el modelo en el que los medicamentos cannabinoides que utilizan los pacientes son medicamentos que están aprobados por los organismos reguladores con normas más estrictas, por la FDA en Estados Unidos, por la Agencia Europea del Medicamento en nuestro continente. Pepe es también socio fundador y miembro de la Junta Directiva del Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Es doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y es el responsable del servicio de neonatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Para los que no lo sepáis, es uno de los mayores hospitales de la Comunidad de Madrid, públicos de la Comunidad de Madrid. Además de hacer tarea asistencial, es investigador y su línea de investigación actualmente se centra en el estudio del papel neuroprotector de los cannabinoides, concretamente el CBD, en modelos de daño cerebral en recién nacidos. Es un placer enorme también presentar a Pepe Martínez. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, y muchas gracias al Observatorio por invitarme a esta pequeña charla. La verdad es que no es precisamente o no se va a basar exclusivamente en aquellas medicinas o aquellos fármacos derivados o basados en el cannabis que tienen regulación ya, porque hay muy pocos. Entonces, la charla sería de 2 minutos, cosa que supongo que agradecería a la organización, pero bueno, antes de saber que íbamos tan mal de tiempo, pues la charla era un poco más. Yo quiero, sobre todo, poner un poco de contexto. ¿Qué es esto? Primero, ¿qué es esto de la EMA y de la FDA? Para que se entienda un poco también todo el problema. Y creo que es importante que al menos todos los aspectos sean conocidos, porque el conocimiento es poder, y cuanto más conoce uno las cosas, mejor puede opinar de ellas. Vale, así. La EMA y la FDA son agencias reguladoras de medicamentos, es decir, son organismos que son oficiales o estatales. En el caso de la EMA, es la Agencia Europea del Medicamento. Esta es una de sus primeras páginas en su página web y, como veis, pues tiene un montón de cosas que hace que tienen que ver con la regulación de que algo se convierta en medicamento, es decir, que algo se pueda utilizar para tratar algún tipo de enfermedad. Lo mismo pasa con la FDA. La FDA son las siglas de la Agencia de Fármacos y Alimentos, que hace exactamente lo mismo. Quizás la página web sea más amable y mucho más informativa que la de la EMA, pero prácticamente hacen las dos lo mismo. Y lo que hacen es controlar, regular que, como digo, una sustancia, cualquier sustancia, sea natural o sea sintética, pueda ser utilizada para el tratamiento de enfermedades en los humanos. El problema, como vamos a ver ahora, es que el camino que hay que recorrer para llegar ahí es lo más parecido a una pista americana que uno se pueda imaginar. Y ahora es lo que os voy a intentar explicar. Bien, esto suele empezar con una idea. Alguien tiene una idea que es, pues esto puede funcionar o no puede funcionar. Lo habitual es que entonces primero se hagan estudios preclínicos, es decir, estudios en células, en animales de experimentación, en la que se puede incluso empezar simplemente diseñando la sustancia, eso ya lo del in silico, y luego estudios in vitro, con células, con tejidos, estudios in vivo, animales de experimentación. Las agencias exigen que para que tú puedas considerar como demostrativo el beneficio de un fármaco en un ensayo preclínico, se debe probar que es efectivo por lo menos en 3 especies animales diferentes, de las cuales al menos una no debe ser un roedor. Es decir, no sea un ratón o una rata o un conejo o un cobaya o algo por el estilo. Uno tiene que ser, por decirlo así, un gran mamífero. La idea con esto es que, si uno lo lleva al absurdo, pues uno podría decir que el demostrar que tal sustancia es buena en ratas es una buena noticia para las ratas, pero no tiene por qué serla para los humanos, porque a lo mejor en los humanos no funciona. Pero si funciona en las ratas, en los ratones y, por ejemplo, como os enseñaré en mi caso, en cerditos, pues resulta que ya es mucho más probable que en los humanos también pudiera funcionar, aunque no siempre tiene por qué ser así. Bien. Hay que hacer estudios de farmacocinética, de toxicidad, etc. Y entonces, cuando uno ya tiene todas esas pruebas de que esta sustancia es segura, es eficaz, no tiene toxicidad, etcétera, etcétera, se va a una agencia del medicamento para que le autorice a utilizarla en humanos. Va a la EMA o va a la FDA.
Y estos dan lo que se llama, o se hace una negociación de lo que se llama un pre-IND. IND son las siglas en inglés de fármaco nuevo en investigación. ¿Qué ocurre? Que aquí con mucha frecuencia la agencia dice no me vale esto, hacen falta más cosas. Con lo cual este primer periodo es realmente largo y a veces pues realmente tedioso. Ya hemos convencido a la agencia y la agencia entonces proclama que esta sustancia nueva se puede investigar en humanos, le da la categoría de IND. Para esto, como ahora veréis, hay que acudir a una parte concreta de esta agencia, porque esta agencia lo que hace es crear comités de expertos y esos expertos lo que hacen es analizar los datos y ver si esto puede ser utilizado o no. Hay muchos, pero hay 4 grandes grupos. Uno es lo que serían los grupos generales, que por eliminación son los que no son ninguno de los otros 3. La pediatría, en mi caso, tiene una categoría especial porque los niños tienen además unos problemas especiales, y es que no solo nos vale que no nos sea tóxico ahora, sino que tampoco tiene que ser tóxico para su desarrollo futuro, etcétera, etcétera. Y porque además tiene una serie de características farmacológicas que son características. Otros son lo que se llaman fármacos huérfanos, es decir, para enfermedades que son muy raras, que tienen muy poca frecuencia, y que, como suelen ser poco atractivas para la gente que quiere hacer medicamentos, pues se les dan como unas facilidades especiales para incentivar el que la gente investigue con ello. Y luego estarían, por ejemplo, como había hablado antes José Carlos Bouso, lo que serían las sustancias directamente vegetales, ¿no? Lo que llaman la botánica o las plantas, las hierbas medicinales, ¿no? Bien, pues una vez que uno, como digo, ha conseguido este IND, entramos en lo que antes también contaba José Carlos Couso, las fases. Para que sepáis, porque oiréis muchas veces de esto a lo largo de vuestra vida, la fase 1 es simplemente demostrar en voluntarios sanos que esta sustancia es segura, es decir, que no intoxica, no tiene ningún efecto secundario serio, y un poco estudiar cómo es su farmacocinética. Aquí es, por ejemplo, donde cayó, como hablaba antes Manolo Guzmán, ese inhibidor de la FA, de la recaptación de los endocannabinoides. Algunos voluntarios tuvieron una enfermedad que incluso en algún caso fue mortal y ahí se paró todo el estudio. Que resulta que vemos que es seguro, que no produce ningún problema, sabemos cómo funciona, pasamos a la fase 2, en la que ya lo probamos en pacientes, pero en pacientes extraordinariamente seleccionados, en un grupo muy pequeño de pacientes con unas características muy concretas que nos permitan tener muy controlado lo que ocurre, para ver ahí cómo es la farmacocinética, cómo se comporta el fármaco en un enfermo y para ver que es seguro también en el enfermo. ¿Que vemos que en los enfermos también es seguro? Pues pasamos entonces a la fase 3. Y en la fase 3 también siguen siendo pacientes seleccionados, es decir, no es un paciente cualquiera, sino unos que reúnen una serie de requisitos, y ahí lo que se analiza ya es la eficacia, es decir, vemos que esa sustancia cura la enfermedad o el síntoma. Y una vez que hemos conseguido demostrar todo esto, volvemos a la agencia del medicamento y la agencia del medicamento, si se queda convencida, da una NDA, que es una aplicación nueva para un fármaco. Es decir, dice, por ejemplo, el Sativex vale para la espasticidad de la esclerosis múltiple. Una vez que hemos llegado allí, viene realmente lo complicado, que es la fase 4, porque la fase 4 es la realidad. Ya empezamos a utilizar esto en los pacientes de verdad. Y, por ejemplo, ocurre, como también se ha comentado antes, con el Rimonabant. Todo eso fue fenomenal. Cuando se empezó a utilizar en la población general, ya no seleccionados, empezó a haber gente que se suicidaba porque tenía un aumento de la incidencia de depresión y de trastornos emocionales. Con lo cual, incluso aunque hayamos llegado hasta la fase 3 con éxito, no significa necesariamente que esto al final sea realmente algo que podamos utilizar. Y, por supuesto, durante todo este periodo, la Agencia del Medicamento sigue vigilando que no aparezca ningún tipo de problemas, porque a veces, al cabo de unos años, sí que empiezan a aparecer. Esta es la vía. Y esta vía, el primer problema que tiene, como luego volveremos a insistir, es el tiempo. Porque resulta que tú tienes que llevar un tiempo para hacer los ensayos preclínicos, convencer a la agencia del medicamento, hacer la fase 1, que te lleva unos meses, la fase 2, que te lleva algún año, la fase 3, que te lleva algunos años, la fase 4, que te lleva varios años. Hasta que resulta que todo esto ha acabado, ha pasado mucho tiempo. Estos, por ejemplo, son ejemplos
en la EMA, en la Agencia Europea del Medicamento, de los distintos comités que tenemos, el del uso general, el de los pediátricos, el de las plantas medicinales, había otro para los huérfanos, o, por ejemplo, esto, en la página de la FDA, pues ellos explican con mucho detalle todo lo que hay que ir haciendo para que se vayan pasando estas fases que os acabo de explicar. ¿Cuál es el problema? Aparte del tiempo, el dinero. Hacer los ensayos preclínicos es costoso, porque hay que utilizar sustancias, animales de experimentación, los investigadores tienen la fea costumbre de comer y entonces pues tienen que recibir dinero, con lo cual todo eso cuesta bastante dinero. El presentarlo a una agencia no es gratis, también hay que pagar dinero, hay que hacer una serie de formularios, etcétera, y llegar a una serie de condiciones. Pero cuando empezamos el ensayo clínico es cuando ya el dinero empieza a correr, sobre todo y curiosamente cuando llegamos a la fase 3. Porque resulta que cuando tú pruebas una sustancia nueva, una de las cosas que aparte de tener que tener la sustancia, etcétera, etcétera, es que tienes que tener un seguro. Hay que tener un seguro para que si algo va mal, tanto en la fase 1 como en la fase 2 como en la fase 3, si algo va mal, la persona a la que le ha ido mal, pues te puede demandar. Y entonces tienes que pagarle una indemnización porque ha tenido un efecto secundario o incluso, como en el caso ese que comentábamos, la muerte. Cuanto más nueva es la sustancia, cuanto más, digamos, peligrosa, porque está afectando, por ejemplo, a cáncer, al sistema nervioso, cosas así, más caros son los seguros y, por tanto, más dinero hay que poner. Y lo mismo en la fase 4, que también hay que seguir teniendo no solo la vigilancia, sino los seguros. El resultado final de esto, obviamente, es que si no tienes mucho dinero, pues esto no lo puedes hacer. Y ahí es donde entran las empresas farmacéuticas. Son las que suelen tener el dinero. Con lo cual, en algunas ocasiones, todo el proceso está financiado por una industria farmacéutica que pretende que cuando lleguemos aquí, a la fase 4, es decir, la población general, empiece a tener beneficios vendiendo ese medicamento. La mayoría de las veces, al menos en Europa, yo creo que en Estados Unidos también, tenemos esta otra situación, que es, por ejemplo, en la que estamos nosotros, en la que la fase preclínica la haces pues, con dineros de becas de investigación, bueno. Ese es uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en España, que aquí estos saquitos pues, se pueden reducir a 1 o a medio saquito. Entonces, hacerlo solo, es a veces complicado. Pero, en cualquier caso, cuando uno quiere pasar aquí, y sobre todo aquí, ya sigue siendo todavía frecuente que necesites lo que se llama un promotor, es decir, alguien que te dé el dinero. Y tal como están las cosas actualmente, la inmensa mayoría de las veces el que da el dinero es una empresa farmacéutica. Con lo cual, el resultado final es casi el mismo. Hemos tenido cierta libertad en un momento, pero en el resto del momento no suele ser así. Lo que es curioso, y realmente es curioso, porque ha revolucionado, está revolucionando y probablemente revolucione para siempre todas estas cosas, fue precisamente esta niña, la famosa Charlotte. Una niña que tenía una epilepsia intratable. Los padres, basándose en los estudios que había presentado antes el profesor Meshulam, pensaron que el cannabidiol podía ser eficaz, obtuvieron unas plantas muy ricas en cannabidiol y empezaron a utilizarlas. Es decir, se pasó directamente de la idea al paciente, bypaseando absolutamente toda esta línea de investigación. Empezaron a aparecer entonces lo que se llama técnicamente resultados anecdóticos. En español, anecdóticos suele significar como que tuviera poca importancia. Realmente lo que se está refiriendo es que no son producto de un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, etcétera, etcétera, sino que se ha empezado a dar pacientes y se está viendo qué es lo que está pasando y que a algunos pacientes les va bien. Bueno, pues lo que ocurrió, como probablemente sepáis muchos de los que estáis aquí, con esto es que empezaron a acumularse tantos casos anecdóticos positivos que entonces se reaccionó, como ha explicado antes José Carlos Couso, para empezar a regularizar, para empezar a darle, digamos, una estructura más clásica o más habitual, y ahí entonces entraron los promotores. Pero como respuesta, digamos, a una situación que se estaba produciendo y que obligó, pues con ciertos reflejos en algunos casos, a reaccionar a ello. E incluso, sin que eso fuera necesario, ahora
empieza a proponerse que haya algún tipo de ensayos para poder justificar o explicar por qué, en este caso, el cannabidiol es tan eficaz en una epilepsia infantil y los mecanismos por los que lo son. Así que, como veis, el sistema fue total y absolutamente diferente. Cuando uno mira esta página web, la clinicaltrials.gov, en la que se están describiendo ensayos clínicos que se están realizando sobre determinadas enfermedades por determinadas sustancias, y uno lo busca por sustancias, uno va viendo cómo el número de ensayos clínicos que se están empezando a plantear con cannabinoides va creciendo y creciendo y creciendo. Este es un mapa en rojo, como veis en la parte de abajo. En rojo hay muchos más ensayos clínicos, en verde claro menos. Me gusta mucho esta imagen porque da una idea bastante clara de dónde estamos. La investigación es Occidente, Oriente, África, Sudamérica incluso, están fuera de esto, cosa que también tiene una gran importancia, y tiene una gran importancia muy medido, muy basado en lo que hemos explicado antes. Aquí tenéis algunos ejemplos con los nabilones o con el propio THC, algunas de las enfermedades en las que se están haciendo ensayos clínicos, digamos ya oficiales, con el paso ese que hemos dicho con la EMA o con la FDA, esclerosis lateral amiotrófica, vómitos, caquexia, etcétera. Lo mismo podríamos ver con el Sativex. También se está haciendo investigación con el Sativex, ya está aprobado para la espasticidad de la esclerosis múltiple, en teoría solo para la espasticidad, pero se está probando en otros aspectos de la esclerosis múltiple y en otra serie de enfermedades. Y lo mismo pasa con el cannabidiol. El cannabidiol también se está probando en distintas enfermedades. Ya está muy avanzado, porque estamos ya casi a punto de entrar en la fase 4 con la epilepsia intratable infantil, con el Epidiolex, el cannabidiol oral, y una de las posibles indicaciones, que es por lo que yo estoy aquí como ejemplo, sería el daño cerebral que se produce en los recién nacidos cuando tienen un problema en el parto. Y esto es un ejemplo que os quiero presentar, es el ejemplo propio, el testimonio de esa pista americana que hay que ir avanzando para acabar llegando a una vía de regularización basada en una agencia del medicamento. Bueno, en nuestro caso el problema que queríamos atender era este, la encefalopatía hipóxico isquémica neonatal, que significa el daño que se produce en el cerebro por la falta de oxígeno durante el parto. Para que os hagáis una idea, la falta de oxígeno en el parto afecta prácticamente en todo el mundo a un niño cada 4 minutos. Es una entidad muy frecuente. Afortunadamente, a la mayoría de los niños, casi la mitad, no les pasa nada, pero la otra mitad pueden tener una afectación que pueda derivar en muerte o en secuelas para toda la vida. Globalmente, en todo el mundo, aproximadamente 1 millón de niños mueren cada año por causa de esta enfermedad y otro 1 millón quedan con secuelas para toda su vida. Parece que es una entidad suficientemente importante. Como decía antes el profesor Meshulam, pues tampoco te creas que se ha hecho mucho para intentar curar esta situación. De hecho, el problema con el recién nacido es que hay 3 cosas que antes se han mencionado en las charlas previas, especialmente la de Manolo Guzmán, lo que se llama citotoxicidad, el estrés oxidativo, la inflamación, son una serie de mecanismos o de circunstancias que provocan daño en el cerebro. Pues lo curioso es que el cerebro del recién nacido es como una especie, está diseñado casi específicamente para ser vulnerable a esas 3 cosas. No tiene prácticamente defensa contra ello. Y de tal manera están implicadas o imbricadas una con otra que buscamos algo que actúe sobre las 3 o no nos vale para nada. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Pues tenemos esto, la hipotermia. Esta es una foto de mi unidad, este es un niño en hipotermia. Al enfriar al niño se supone que intentamos reducir el daño en el cerebro. Pero el problema es que cuando se ha mirado cómo lo que vale esto, apenas a la mitad de los niños que se les da les vale de algo, con lo cual nos hace falta encontrar algo más. ¿Por qué os presento esto? Porque además un elemento esencial cuando uno presenta un nuevo fármaco es que tiene que decir qué es lo que hay, porque ahora mismo en medicina es muy raro que no haya nada para alguna enfermedad. Tienes que decir qué es lo que hay y qué es lo que lo tuyo, que tú quieres presentar, le mejora en comparación con eso, en qué es mejor o si puede trabajar en conjunto de alguna manera, y luego volveremos a eso. Pues bien, nosotros entonces, por una serie de circunstancias más o menos azarosas, como suele pasar, acabamos en el cannabidiol, que
tiene la importancia de que actúa sobre esas tres cosas que hemos dicho tan importantes: el estrés oxidativo, la inflamación, incluso la liberación de este aminoácido, que es lo de la citotoxicidad. Parece que actúa sobre todo ello, tiene otra serie de características muy interesantes. No hay toxicidad claramente descritas, salvo en dosis muy altas y cuando se usa por vía intravenosa, y se había probado ya en humanos y se había probado en animales de experimentación adultos en los que se veía que podía ser útil. Y entonces nos pusimos a probar si el cannabidiol pudiera ser útil para esta enfermedad que nos preocupaba tanto. Primero, había que demostrar, como hemos dicho, que era eficaz. Y empezamos con estudios in vitro, haciendo un modelo en tejido cerebral de animales recién nacidos, y ahí demostramos que la muerte de las células del cerebro se reducía de una forma drástica cuando poníamos cannabidiol. Con lo cual, al menos in vitro, era muy, muy, muy importante o muy, muy espectacular el éxito del cannabidiol. Con lo cual, pasamos a un modelo in vivo. Y en un primer momento, pues utilizamos roedores, como casi todo el mundo al principio. Y ahí lo que vimos, y esta es la ventaja del modelo en roedor, que los pudimos seguir a estos animales hasta que llegaron a ser adultos, y vimos que el daño que se producía en el cerebro, pero sobre todo las afectaciones neurológicas, por ejemplo, la mala coordinación, la parálisis de una parte del cuerpo o las pérdidas de memoria que se veían en los animales que habían recibido o habían tenido un daño hipóxico-isquémico al nacer, cuando llegaban adultos, los que habían recibido cannabidiol en una única dosis y en la época neonatal, cuando llegaban a adultos, tenían un desarrollo rigurosamente normal, igual que el de los animales sanos. Con lo cual habíamos visto que el efecto era muy importante. Pero, como os he dicho, tenemos que probarlo en algo que no sea un roedor. Y en nuestro caso, que es una de las cosas que nos define y que nos caracteriza y por lo que solemos ser recordados allí por donde vamos, es que utilizamos cerditos recién nacidos, lo cual a la gente le suele hacer mucha gracia cuando, bueno, pues está basado en que el cerdo, sin molestar a nadie, es el animal más parecido al humano. Y en su forma de enfermar y en su forma de curarse cuando le tratamos es realmente parecido. Tan es así que, por ejemplo, aquí veis un electroencefalograma de un cerdito que es muy, muy parecido al de un recién nacido humano. Cuando tiene un episodio hipóxico-isquémico, su electroencefalograma se queda prácticamente plano, pero cuando le dábamos cannabidiol después del episodio hipóxico-isquémico, hacia el final del experimento, apenas 7-8 horas, ya empezaba a tener actividad cerebral otra vez. Estábamos recuperando la actividad cerebral. Cuando mirábamos a estos mismos animales, veíamos en el tejido que la muerte de neuronas estaba prácticamente prevenida en el 100%. Y lo que es más interesante, porque sí, se puede explorar neurológicamente a un cerdito. Hay unos test neurológicos para cerditos. Y cuando hacíamos este test neurológico en los cerditos, nos encontrábamos que los animales que no recibían cannabidiol, al cabo de 2 o 3 días, seguían teniendo lo que vemos en los recién nacidos. Problemas de tono muscular, problemas de muchos tipos. Pero cuando les habíamos dado cannabidiol, al cabo de 3 o 4 días, se normalizaba su exploración neurológica. Vamos a hablar después de esto. Pues efectivamente también aquí, en la hipoxia-isquemia, se producen convulsiones. Y aquí también el cannabidiol era de una eficacia prácticamente del 100%. No había ningún cerdito tratado con cannabidiol que convulsionara, mientras que la mitad de los que no recibían cannabidiol sí lo hacían. Así que, bien, habíamos demostrado que es eficaz. Lo hemos demostrado en 2 roedores diferentes, ahora os enseñaré el otro roedor, que es el ratón, en ratón y en rata, y en un animal que no es un roedor, que es un cerdito. Pues bien, ¿con qué mecanismos? Pues, sin meterme en demasiadas honduras, esto nos demuestra que actúa sobre la citotoxicidad, sobre la inflamación y sobre el estrés oxidativo. Es decir, conseguimos demostrar que lo hacía sobre los 3 elementos fundamentales que hemos visto antes. Muy bien. Importante también, porque también lo piden. Bueno, por ejemplo, en el caso de una hipoxia-isquemia en el parto, en un experimento yo sé cuándo se produce la hipoxia-isquemia y le puedo dar el medicamento incluso si quiero antes. En la clínica real, cuando un niño recién nacido tiene un problema durante el parto, yo le puedo tratar cuando puedo, que a veces tiene que ser horas después. Tenemos que demostrar cuánto tiempo después podemos esperar, cuánto tiempo podemos esperar y que nuestro tratamiento siga siendo eficaz. Pues esto es lo que hicimos en ratones y lo que vimos es que podíamos esperar hasta incluso 18 horas. Es decir, casi hasta 18 horas después de que se hubiera producido la hipoxia-isquemia, el cannabidiol sigue siendo eficaz. Cosa que, por ejemplo, es muy importante porque la hipotermia, la que usamos ahora, solamente se puede esperar 6 horas, lo cual era un dato muy, muy a favor.
En cuanto a la seguridad, pues vimos algo que no nos esperábamos, que no solo el cannabidiol no tenía problemas hemodinámicos o respiratorios, sino que incluso era beneficioso. Mejoraba la tensión arterial, mejoraba la función respiratoria. Y cuando lo usábamos en las ratas y esperábamos a que fueran adultos, las ratas sanas, a las que le habíamos dado cannabidiol de recién nacidas, veíamos que el volumen cerebral, la forma de comportarse, su rendimiento era exactamente el mismo, es decir, no tenía ningún tipo de problema a largo plazo. Pero, como os he dicho, nos pedían, ¿qué pasa con la hipotermia? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Qué pasa si se ponen juntas? Pues lo que hemos visto, lo publicamos hace muy poquito, es que es bastante parecido, por ejemplo, aquí en la muerte de las neuronas, pero sobre todo cuando se ponen juntas, cannabidiol e hipotermia, el resultado es magnífico. Bueno, pues con todo esto junto, que esto así dicho, pues son unos 7 u 8 años, pues nos fuimos a la FDA con nuestro promotor, que era GW. Fuimos a la FDA y llevábamos todos estos resultados juntos para presentárselos a la FDA y convencerles lo bueno que era el cannabidiol. ¿Y cuál no fue nuestra sorpresa cuando nos dijo la FDA? Sí, el cannabidiol es perfecto, pero ustedes lo quieren utilizar por vía intravenosa. Sabéis que normalmente los cannabinoides se dan por vía oral, inhalada, como aceite. Nosotros no podemos dárselo por vía oral a un niño con una asfixia, eso lo tenemos que dar intravenoso. Conseguimos diseñar unas sustancias, una formulación para utilizar por vía intravenosa, y esa formulación contiene una sustancia que no está aprobada en Estados Unidos. Ahí se acabó. Bueno, no se acabó, ahí se detuvo. Bueno, ustedes ya me han demostrado todo esto del cannabidiol, ahora me tienen que demostrar lo mismo, pero del vehículo. Año y medio más. Afortunadamente, ya está prácticamente demostrado lo del vehículo, con lo cual es muy probable que el año que viene ya podamos empezar el ensayo clínico de verdad. Pero este es uno de los problemas fundamentales, con lo cual pondremos un +1 en estos ensayos clínicos del cannabidiol, que lleva mucho tiempo, que lleva mucho dinero. Por tanto, ¿realmente nos hace falta? ¿Realmente es necesario que tengamos que hacer todo esto? Pues por un lado tenemos unas ventajas. Empecemos por el final. Idiosincrasia médica. Los médicos somos como somos. Y somos como somos porque tenemos muy malas experiencias. Durante mucho tiempo se han probado medicamentos sin excesivo control, simplemente porque, bueno, funcionaba más o menos, vamos a ver qué tal nos va en humanos. Creo que casi todos en esta sala habéis oído hablar de la talidomida. Era un antiemético maravilloso para las gestantes. Toda gestante con vómitos tomaba talidomida y dejaba de vomitar inmediatamente. Y los niños empezaron a nacer sin brazos y sin piernas. Porque nadie había probado realmente entonces los efectos teratogénicos de una medicina. A partir de la talidomida es obligatorio demostrar si una medicina, cualquiera, aunque la quieras utilizar en niños, tienes que demostrar que no sea teratógena. Hay muchos ejemplos como este, de fármacos que, por ejemplo, se ven en adultos y en niños han producido graves problemas. Muchos. Y eso hace que, digamos que, en general, la clase médica sea muy conservadora. Y que cada vez con más tiempo, cada vez con más frecuencia, exiges muchas pruebas de eficacia y de seguridad antes de atreverte a darle algo a un paciente, porque entre otras cosas eres responsable de eso. Bueno, que aquí podríamos hablar mucho, tendríamos a lo mejor para todo el día entero para hablar de algunos de estos conceptos, de que en algunos casos pues ya se mezcla, pues somos médicos, aunque no lo parezca, somos humanos, y entonces todos tenemos nuestros problemas morales, que pueden ir en un sentido o pueden ir en el contrario, y eso también evidentemente puede influir. Pero lo que hay que reconocer es que se ha introducido en el cerebro del sanitario el que tú tienes que tener la absoluta seguridad de que lo que estás utilizando es eficaz y seguro, más allá de cualquier duda razonable. O al menos, como os he dicho antes, que los efectos secundarios contrarresten de forma suficiente los posibles efectos secundarios. El otro tema sería la responsabilidad. Por lo que hemos comentado antes, tú le das una sustancia a una persona y esa persona se muere por esa sustancia. Cuando esa sustancia ha seguido el patrón clásico, por decirlo así, la empresa que lo está haciendo e incluso la agencia del medicamento que lo ha autorizado es responsable de lo que ha ocurrido. Y eso, en muchos casos, puede ser bueno, porque puede ocurrir que haya pacientes que si no queden absolutamente inermes, porque es, pues yo te lo he dado, tú te lo has tomado bajo tu responsabilidad, pues allá tú. Es una parte que también puede ser negativa. Pero sobre todo está el tema de la seguridad. El tema de la seguridad parece que todo el mundo lo tiene muy claro cuando estamos hablando de talidomidas o cuando estamos hablando de otras cosas por el estilo.
Y con mucha frecuencia se plantea el hecho de que una planta, al ser una sustancia natural, pues es una sustancia natural y, por tanto, no puede ser mala. Y sabemos perfectamente que sí. La Amanita phalloides es una sustancia natural y es terriblemente tóxica. Esta planta tan bonita, esta flor tan bonita es la flor del acónito. El acónito es otro de los grandes venenos que conocían muy bien los Borgia en el siglo XVIII, siglo XVII, porque es tremendamente tóxica y, curiosamente, es tóxico porque tiene unos terpenos, en este caso unos diterpenos, que son los responsables de su toxicidad, los famosos terpenos que, en cambio, ayudan a los cannabinoides. Según la cantidad en la que estén las cosas, puede ser tóxico o no. Y lo mismo que se ha utilizado toda la vida. El anís estrellado se ha utilizado toda la vida para los cólicos del lactante, para los dolores de tripa de los recién nacidos. El que aquí habla ha visto más de un niño al borde de la muerte, intoxicado por anís estrellado, porque cuando le pones más granitos de los que corresponden, le intoxicas. Es lo que estaba hablando antes José Carlos Couso. Y el doctor Mesulan también. Tenemos que saber qué es lo que estamos dando, tenemos que saber qué cantidad hay que dar. Y eso exige pues, tener algo de investigación detrás. Los inconvenientes, pues en cuanto a las agencias del medicamento, sin ninguna duda, la burocracia. Se ha hecho tan hipertrofiada la seguridad y el control que llega a ser ya un auténtico lastre. Son mucho tiempo el que tienes que pasar haciendo papeleo para conseguir que esto llegue a buen término. Y, por supuesto, tenemos, como se ha mencionado antes, el problema de la preeminencia de las industrias farmacéuticas, es decir, el control de la accesibilidad, tanto porque el precio pueda ser disuasorio como que el que distribuye, si quiere o si no, es la industria farmacéutica. Ya se ha demostrado aquí, y creo que es una cosa bastante general, la imagen de la industria farmacéutica en el público suele ser poco favorable. Pero también se ha mencionado antes, y creo que es verdad, a veces las cosas no son exactamente como parecen. Y a veces nadie es completamente malo ni nadie es completamente bueno. Lo he dicho antes y lo suscribo. Necesitamos la ayuda de la industria farmacéutica. Necesitamos que ellos nos ayuden a hacer nuestros ensayos y comprobar qué es lo que es bueno para los pacientes. La realidad también es que, por ejemplo, esos trabajos o esa forma de administrar hierbas medicinales en muchas ocasiones está basada en la demostración de la eficacia de esos compuestos en los estudios que se han hecho por la vía clásica, con lo cual tampoco los podemos eliminar de un plumazo. En mi humilde opinión, no se trata de que este modelo de medicamentos se elimine del todo, sino que efectivamente consigamos un modelo nuevo. Hace unos días, Médicos Sin Fronteras publicó un documento maravilloso diciendo hay que cambiar el modelo, y eso es lo que hay que hacer. Hay que cambiar el modelo. Hay que conseguir, como se ha dicho aquí, que esto deje de ser un problema de farmacéuticas o de no farmacéuticas, sino que sea un problema de voluntad política, de controlar a quien está vendiendo plantas medicinales, que también quiere buscar su beneficio, igual que el de una farmacéutica, y en algunas ocasiones también tima a la gente, vendiéndoles cosas que no tienen lo que él dice que tiene. Hay que regular eso, pero también, como se ha dicho aquí, lo suscribo al 100%, y es quizás la parte fundamental de esta charla, hay que controlar a la industria farmacéutica. No significa que la eliminemos, no significa que desaparezca, significa que colaboremos y, desde luego, evitemos que esto sea un negocio que pase por encima de la salud de los demás. Así que, como ha dicho también al principio Carola, esta es una de las cosas que el Observatorio quiere, que se avance hacia este nuevo modelo en el que la gente trabajemos juntos y hagamos mayonesa entre cosas aparentemente no miscibles, como sería la industria farmacéutica o los derechos de los enfermos. Simplemente enseñaros el grupo, porque obviamente todo esto que os he enseñado no lo he hecho yo solo. Aquí tenéis a toda la gente que ha trabajado, con la que trabajo y la gente que nos ayuda económicamente. Muchas gracias. Cuando ha empezado a hablar Pepe, se me ha olvidado deciros que es un comunicador excelente. Yo creo que no ha quedado bastante claro. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? No se te oye. Muchísimas gracias por la charla. Tenía una duda en torno al posible riesgo
del uso de patentes en posibles fármacos derivados del cannabis, en si ello podría conducir a una monopolización no solo de dicho fármaco, de futuros fármacos derivados del mismo, y así dejar en una situación un poquitín de indefensión a posibles pacientes, investigadores y demás. Gracias. Absolutamente sí, porque de hecho en el aprendizaje que uno desarrolla cuando se relaciona con una empresa farmacéutica es que su tendencia natural es precisamente a eso, a que todo lo que tenga que ver con esa sustancia y todas las indicaciones sean de su propiedad. Es lo que digo. Eso es un riesgo que no es que sea un riesgo teórico, es un riesgo cierto. Y con leer los periódicos se ve cada 2 por 3 pues, un señor de una empresa que compra una patente y sube el precio 200 veces porque le da la gana. Eso es lo que no se puede permitir. Y eso es lo que, como se decía al principio y como decía el ponente anterior, José Carlos Cous, es que eso es lo que tenemos que conseguir que las autoridades no permitan. Hay que legislar en ese lado. No solo hay que legislar en cuánta planta de marihuana se puede cultivar, sino en que cosas que son de derecho público, igual que el fútbol, pues no pueda ser esté absolutamente en manos privadas. Eso no puede ser. Buenas tardes. Primero agradecer que me invitaran a este evento tan grande y a los participantes, que son todos los más grandes que hay ahora mismo en el mundo del cannabis. Por un lado... No lo más grande. Los hay más grandes también. Que yo conozca, por lo menos. Me gustaría saber si con la distrofia muscular degenerativa habría alguna posibilidad con los cannabinoides. Pues mira, el tema es que, como también se ha comentado en las charlas previas, es poco probable que haya un bálsamo de Fierabras. Ya habéis visto con el cannabidiol, lo que parece que va a ir muy bien es cuando lo unamos a la hipotermia. Probablemente para una degeneración macular solo el cannabidiol o los cannabinoides es muy poco probable que valgan porque hay muchas cosas ahí. Pero lo que no hay ninguna duda es que en el sistema nervioso central, y el ojo es parte de ello, hay unos elementos esenciales, si no para inducir, sí para prolongar el daño, que es estrés oxidativo, inflamación y citotoxicidad, especialmente estrés oxidativo e inflamación. Y los cannabinoides, y eso es una de las cosas de las que no acabamos de pellizcarnos para darnos cuenta de que son así, son de los más potentes antiinflamatorios y antioxidantes que existen en la naturaleza. Y, por tanto, cualquier cosa que tenga que ver con inflamación y estrés oxidativo, los cannabinoides van a tener lugar, sin duda. ¿Una pregunta más? Bien, pues tenemos una pregunta aquí. Thank you for your very nice lecture. I am a professor at the University of Modena, Italy, and I was very impressed by your explanation about the bypass in the registration process by the girl with seizures, which was successfully treated with cannabinoids. I have founded in my university a few years ago a network for people, which is named Second Opinion Medical Network, where the patient will have not been satisfied by previous therapies of whatever kind, transversally, medical surgery, neurology, psychiatric, etc., can apply to us free of charge and submit their problems. And then we try to help them to resolve these problems, the clinical problems. In this perspective, I have published already a few papers regarding natural products that I give to the patient in a compassionate way. They accept to subscribe an informed consent. We don't apply to ethical committee. We give them as long as they appear in the clinical setting to ask us consultation. And then after a couple of years or a few months, we retrospectively review this group of cases, and then we publish them as anecdotal, spontaneous, self-leaded investigation on this kind of outcomes of patients. So my question is, if you think that this medical network consultation, which I founded in Italy, might be a useful model to be extended over cannabinoids. As a matter of fact, I am now
running a trial on patients after HPV vaccination problems, very severe neurological problems, treated with a specific cannabinoid product, and we are going on with this trial, and before the end of this year, we will conclude probably that it has been very effective. So we are planning to go to the health minister and to present this anecdotal, spontaneous study for supporting the registration as nutraceutical food. Thank you. Bueno, muy brevemente, la pregunta era sobre un sistema, una red de obtención de información sobre la satisfacción o no de los pacientes que han ido recibiendo tratamientos que en este caso concreto serían tratamientos compasivos con, por ejemplo, plantas. Sin ninguna duda, sí, porque la información, como he dicho antes, es poder. Es la forma fundamental de que dejen de ser meramente anecdóticos y se conviertan en estudios observacionales, como se ha comentado antes. El poder tener una forma fiable y medible y comprobable de información al respecto de los resultados es la vía fundamental, con lo cual yo creo que hacen ustedes un trabajo maravilloso y probablemente es algo a imitar. Sí. Gracias.